Bueno, apago mi cámara para no ocupar ancho de banda. Habíamos empezado la semana pasada con planificación y control de la producción. Habíamos empezado a hacer un pequeño debate de qué pensaban ustedes que era. No sé si alguno se quiere recordar algo de lo que habíamos hablado. ¿Qué es planificación y control de la producción? ¿Qué les parece o a qué les suena? Pasemos rápido, total, esta parte la hicimos el lunes, así que simplemente recordar lo que hablamos el lunes. Habíamos dicho que eran todos los organismos internos de la empresa. Exacto, tal cual. Acá, cuando vimos comercialización, ahí nos enfocamos más bien en cómo la empresa se relacionaba con el medio principalmente, y ahora en planificación y control de la producción es como que miramos de los límites de la empresa para adentro. Habíamos puesto como ejemplo el manual de procedimiento de Cartocor, digamos, de qué hacen o a qué se dedica el responsable de planificación y control de la producción. Y acá les habíamos dicho un concepto importante que era la definición del cliente interno, oferta y demanda interna. Es decir, que uno puede hablar en términos de clientes, de oferta y de demanda cuando uno habla entre los diferentes departamentos que conforman la empresa o las diferentes líneas de producción en una línea de montaje. Esta mañana estábamos haciendo una auditoría en una empresa que tenía varias líneas de producción y ellos lo nombraban así. La línea principal, un aserradero muy grande, hacían el desbaste primario de los postes, de los troncos, y allí, a partir de ese desbaste primario, se abría en dos líneas que eran clientes de la línea principal. Estas dos líneas tenían como insumo el palo del primer aserrado, digamos, y después cada línea lo transformaba en medidas de tablas de diferente magnitud. Una era más ancha y la otra era más fina y tenía otras características. Pero las dos líneas más chicas eran clientes de la línea principal o la línea más grande. Y es normal que se utilice ese vocabulario dentro de las empresas. Habíamos hablado también, o les habíamos mostrado acá, que el encargado de planificación y control de la producción tiene que elaborar y publicar el plan operativo para el horizonte de análisis, pero también habla, por ejemplo, el plan maestro a partir de la estimación de ventas. Entonces, hace una planificación que está ligada al tiempo. ¿Se acuerdan que uno cuando planifica hay tres tipos de planes a grandes rasgos? ¿Cuáles son esos tres tipos de planes? Este es un concepto súper básico, lo tiene que tener recontra fresco. Cuando uno planifica a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. ¿Y qué otro nombre puede tener? Estratégico, táctico y operativo, operacional. Exactamente. Es un concepto súper básico, ténganlo siempre presente porque también es muy común que en las empresas, cuando se empieza a trabajar, ya no, vos te encargas de la planificación estratégica. De hecho, por ejemplo, yo tengo un cliente al cual le vendo solamente la planificación estratégica. El dueño de la empresa viene y dice, che, yo tengo ganas de hacer tal cosa. Entonces, a partir de la idea que tiene mi cliente, le digo, bueno, este año te tenés que concentrar en esto y esto, el año que viene te concentras en esto otro y en esto otro. Y a partir de ahí después se arman líneas de trabajo específicos con otros profesionales que van haciendo lo más operativo. Pero yo solamente le hago la planificación estratégica. Es muy común también, tienen que tenerlo siempre presente, la planificación a corto, mediano y largo plazo, operativo, táctico y estratégico. Y la otra cosa importante que hace el responsable de planificación de control de producción, que se nombraba acá, que era administrar y mantener los KPI. ¿Qué es un KPI? ¿Se acuerdan qué es un KPI? El KPI es muy común verlo en diferentes lugares,
es el acrónimo en inglés de las palabras Key Performance Indicators, que es decir, indicadores de performance, claves. Entonces, el que se encarga de planificación y control de la producción a lo mejor define, por ejemplo, para Cartocor, como un indicador a cumplir, no sé, 10.000 metros cuadrados de cartón corrugado por mes, por ejemplo, como un indicador de producción. Entonces todos los meses se va a fijar, che, este mes llegamos a cumplir los 10.000 metros cuadrados de cartón, y va a decir, no, este mes producimos 8.500, pero el mes pasado producimos 11.000. Entonces yo voy a preguntar, che, pero ¿por qué este mes 8.500? Y ahí después me van a mandar a hablar con alguien que dice, no, porque se rompió una máquina, estuvimos fuera de servicio casi una semana y por más que después incrementamos el nivel de producción, no llegamos al indicador mensual. Entonces, bueno, ese tipo de decisiones y ese tipo de indagación uno lo puede hacer si tiene un indicador contra el cual medirse. Es un indicador, básicamente. Bien, ¿qué es la planificación y control de la producción? Así por definición. Es una función de la administración de las operaciones de la empresa. Establece por anticipado operaciones y actividades, analiza y determina el requerimiento existente en los factores mano de obra, materia prima, maquinaria y equipo. Como habíamos visto en el ejemplo de Cartocor, el que hace planificación y control de la producción tiene que definir cuáles son los requerimientos de todos los insumos y materiales que necesita la empresa, incluso la mano de obra. Y todo lo tiene que tener relacionado a la producción del bien o servicio que esa empresa haga. Definir volumen y momento de fabricación. El vendedor me va a venir y me va a decir, bueno, necesitamos vender tanta cantidad de, no sé, zapatos, porque se viene la temporada escolar y en la época de temporada escolar vendemos un 20% más de zapatos. Entonces, como yo ya tengo esa información del que me hace la planificación de ventas, yo voy a decir, bueno, entonces durante enero y febrero vamos a trabajar 10% extra para poder lograr el excedente de productividad que necesito para tener stock de productos terminados en marzo. Entonces, ese tipo de decisiones la toma el que hace planificación y control de la producción dentro de la empresa. Obviamente que para poder tomar esa decisión tiene que usar datos de mercado. El que se encargue, por ejemplo, de la planificación y control de la producción de una heladería, sabe muy bien que el helado es estacional. En los meses de verano se vende más, en los meses de invierno se vende menos. Entonces, bueno, hay que tomar alguna decisión. Por ejemplo, el que vende helado, entonces puede decir, bueno, yo tengo un plantel mínimo de personal y en verano tomo personal extra para hacer frente a ese incremento de la demanda. Podría ser una decisión. O por otro lado, puede decir, no, en invierno cuando tengo menos demanda, reasigno recursos de la empresa y los pongo a todos a fabricar helado para tener stock suficiente en verano. Entonces no tengo que nunca contratar gente extra, sino que con lo que tengo, más o menos voy llevando adelante la demanda que me pide el mercado. Entonces, en ese caso, este hipotético funcionario que trabaja en una heladería se vale de datos de mercado. Eso es muy importante, de dónde saca los datos y la calidad de los datos. Bueno, dirección en función de las cantidades demandadas, los costos y la calidad deseados. Evalúa la capacidad de la planta y la utilidad que se desean obtener, buscando un punto de equilibrio, buscando la competitividad. Puede ser que a lo mejor te diga, venga el presidente de Ferrari y diga, yo quiero en esta línea de producción en la cual se fabrica un auto, el Cronos, que se fabrica en Córdoba, es decir, bueno, en esta misma línea de producción quiero fabricar Ferraris con calidad premium. Y el que hace planificación y control de la producción les va a decir no, porque esta línea de producción está pensada en un auto popular, en el más barato que vende Fiat y no en el más caro que puede producir FCA. Es completamente distinto. Y no habría una compatibilidad entre lo que el director quiere y lo que la empresa realmente puede hacer. Ese tipo de cosas también las define
el que se encarga de hacer la planificación y control de la producción. Puede suceder que venga el vendedor y diga, che, metimos una orden de compra adicional, logramos conseguir un cliente nuevo y tenemos que incrementar la cantidad de productos entregados en un 30% en los próximos 20 días. Y el que hace planificación y control de la producción podrá decir, sí, se puede, pero tenemos que trabajar horas extras, o no, no se puede en 30 días, pero sí lo podemos hacer en 45 días. Porque el que hace planificación y control de la producción conoce exactamente cómo funciona, cuáles son las capacidades que esa empresa tiene y si puede hacer frente o no a lo que la demanda le está pidiendo. Objetivos, básicamente, como si fuese una empresa, pero enfocado al interno. Satisfacer al más bajo costo posible las previsiones de demanda del periodo sujeta a restricciones internas, mano de obra, horas extras, almacenamiento, nivel de servicio de la clientela y restricciones externas, capacidad de la producción en relación a las variaciones de la demanda. ¿Qué podría ser? Todo lo primero, lo de satisfacer el más bajo costo, las previsiones de demanda y restricciones internas, lo hablamos, se lo dije yo recién con varios ejemplos. Ahora, ¿cuál podría ser una restricción externa de una empresa? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué condiciona la productividad de una empresa? Qué silencio. Vamos, chicos. ¿Qué se les ocurre? Algo relacionado con la materia prima, ¿puede ser? Tal cual, esa es la principal restricción que uno tiene. A lo mejor yo puedo decir, sí, puedo fabricar 30% más de producto porque pongo mano de obra, pero cuando voy a hablar con mi proveedor, el vendedor de mi proveedor me dice, no, vos sabés que yo no te puedo vender 30% más de materia prima porque no doy abasto con la producción. Entonces tal vez yo con mi empresa sí puedo hacer frente a esa mayor demanda, pero voy a tener una restricción externa debido a la materia prima. ¿Cuál podría ser otra restricción externa que me condicione mi capacidad productiva? Bueno, otra restricción muy común que nos condiciona es los gremios, los cuales muchas veces imponen restricciones, por ejemplo, la cantidad de horas extras que uno puede hacer trabajar al personal, o las normas de seguridad y higiene que establecen un horario máximo de trabajo. Esa sería una restricción externa. O puede haber una restricción externa, por ejemplo, debido a una cuestión social. Por ejemplo, en China, en febrero no trabaja nadie, cierra todo China, se para un mes entero porque festejan Año Nuevo durante todo febrero. Entonces, es muy difícil si uno tiene una necesidad de producción adicional que te la vayan a cumplir en febrero, porque en febrero no trabajan. Entonces hay que tratar de tomar todas las previsiones, si mis proveedores son de China, que me manden todo antes de que se vayan a Año Nuevo. O por ejemplo, ahora en el Día del Trabajo, que es mañana, en China también se festeja, pero es feriado toda la semana. Entonces, lo que yo no le pedí a mis proveedores hasta hoy, hoy ya no están trabajando ahora, ya terminó la jornada laboral en China, son las 5 de la tarde en China, 5 de la mañana, están arrancando el viernes. No, están arrancando el sábado, allá es sábado primero. Y ya pasó el viernes. Claro, ya pasó el viernes. Allá en China ya es feriado. Lo que yo ya no le pedí ahora son las 5 de la mañana del sábado en China. Están de feriado hasta el viernes de la otra semana. Entonces si yo a lo mejor necesitaba que esta semana me mandaran algo, va a ser imposible porque no están trabajando. Entonces una restricción externa puede estar dada también por cuestiones sociales. Fíjense acá, en este dibujito de la licuadora, están marcadas en 3 flechitas las principales restricciones externas. Los materiales, que vienen de mis proveedores, las personas, que pueden ser por los gremios, o porque las propias personas digan, che, no, yo no quiero trabajar horas extras, o por las herramientas, a lo mejor no tenga suficientes herramientas para llevar adelante, o no pueda incorporar más herramientas.
no sé si vieron las noticias en enero, Toyota tenía que incrementar la cantidad de la capacidad de producción, tenía que producir más autos y los empleados de Toyota no querían hacer horas extras, porque si hacían horas extras, su sueldo iba a superar el límite o iban a tener que pagar más impuestos a las ganancias. Entonces no les convenía trabajar más porque todo lo que iban a trabajar en forma adicional se lo iba a comer el impuesto a la ganancia. Esa es otra restricción externa que está debida a la política. Bien. ¿Cuál es el objetivo? Acá va a pasar lo mismo, ¿no? Está pasando. Sí, totalmente. Te obligan a tener determinado límite. Exacto, exacto. Conclusión, el encargo de planificación y control de la producción, todas las cosas que están dando vuelta, de alguna manera las tiene que poner una licuadora, ponerlas a trabajar y enfocarse en la producción del producto terminado al menor costo posible a satisfacción del cliente. Es una posición bastante dinámica, muy movida y con muchísima responsabilidad. No es un trabajo para cualquiera. ¿Cuáles son los objetivos? O ustedes le dicen, no, ustedes tienen que cargarse la planificación y control de la producción. ¿Qué es lo que tienen que ponerse como un objetivo de trabajo? Bueno, tratar de trabajar, bueno, principalmente que haya diferencias mínimas entre lo que se planificó y lo que realmente se hizo. A lo mejor el dueño de la empresa trazó un plan anual y bueno, y ustedes como son ejecutores van a tener que ver que las diferencias sean mínimas. Pero los objetivos principalmente van a estar siempre a la vuelta de tener inventarios reducidos, es decir, no tener materia prima al vicio dentro de la empresa. Después vamos a ver por qué. Reducir los costos todo lo posible, es decir, no tener mano de obra o personas trabajando o personas ociosas y reducir los tiempos de entrega. Aumentar la sensibilidad ante posibles cambios. Es decir, si yo tengo un cambio en la demanda, alguien me compra más o de repente se plancha la demanda porque apareció una pandemia mundial, tengo que tener la suficiente cintura para saber decidir qué hago. Determinar la capacidad de la planta, es decir, saber si mi fábrica de la cual yo estoy a cargo sirve para producir lo que me están pidiendo en las cantidades que me lo están pidiendo. Y ajustar variables, es decir, a partir de esos KPIs que yo me voy a poner, si están alineados o no, si se cumplen o no. Bien, todos estos objetivos que, entre otros que están acá, los podemos reducir o simplificar en un proceso muy simple que está formado por 4 pasos. ¿Alguien sabe cómo se llama el círculo este? Esto deriva del círculo de Deming de mejora continua y son 4 pasos que se van dando en forma infinita, digamos. Cuando se termina con el último, se vuelve a arrancar. Los 4 pasos que ustedes tienen que dar para poder ejercer la planificación y control de la producción puede arrancar, por ejemplo, en el planeamiento, estudiar la demanda, que es lo que hablamos un montón con la determinación de la demanda, planear la capacidad, que esto tiene que ver con, a partir de lo que yo sé que me van a comprar, tengo que planificar qué tanto tengo que poder producir y planear la producción, qué recursos necesito para ponerlos a producir. Una vez que ya planifiqué todo, tengo todo prolijito, ordenado en mi computadora, en un diagrama de Gantt, en planillitas, todo perfecto, recién ahí paso a trabajar. Administro los insumos, empiezo a prender las máquinas, me pongo a moverme, pongo en funcionamiento esa fábrica. Cuando la fábrica esté en funcionamiento, tengo que ir chequeando de que todo salga según lo planificado. Entonces yo planeé, me puse a trabajar, pero tengo que ir chequeando que lo planeado y lo que estoy haciendo realmente esté bien. Es decir, el control de la producción. Y a partir de las variables o de los cambios o las desviaciones que yo observe, tengo que actuar. Puede suceder que yo tenga que actuar porque
se me rompió una máquina y mi capacidad de producción se redujo. Eso sería debo actuar por un problema interno. Pero puede suceder que también tenga que actuar porque yo estoy viendo que en el mercado me piden más producto o menos producto, entonces yo tendría que volver a ajustar mi plan en función de la demanda y se cierra el círculo. Esto se hace de forma iterativa, en forma continua. Para cada uno de los pasos hay herramientas específicas. Planificación y control de la producción. Fíjese que es planificación y control de la producción. Planificación y control de la producción. Yo planifico, hago, controlo, actúo. Todos los pasos lo hace la misma área. Ahora bien, puede que esté dividido en diferentes departamentos. Si la empresa es muy grande, seguramente habrá gente que solo planifica, habrá gente que solo hace la parte operativa, habrá auditores que a lo mejor pueden ser externos que hacen el chequeo o auditores internos, y habrá un comité de emergencia que analizará las desviaciones y dirá qué hacer. Las posibilidades son infinitas. Bien, ¿qué hace cada una de las áreas? Por ejemplo, el área de planeamiento, si yo me voy a, fíjense que antes habíamos dicho que podemos estudiar la demanda, después planear la capacidad y después planear la producción. Bueno, ¿qué pasa si yo me concentro en la demanda? Defino qué es lo que va a hacer la demanda o cuánto es lo que me demandan, qué tamaño tiene el mercado al cual yo planeo satisfacer. A partir de ahí, trabajo en un par de herramientas que se llaman plan agregado, MRP o un Just-in-Time. Son diferentes herramientas, el MRP y el Just-in-Time son diferentes herramientas para poder llevar adelante lo que había planificado. Después vamos a ver en detalle qué es un plan agregado, qué es un MRP y qué es un Just-in-Time y cuál conviene o cuál no, o cuál se usa y cuál no. Chequeo si lo que estaba pronosticado de acuerdo a lo que realmente se está haciendo está bien, es decir, lo planeado versus lo real. Puedo controlar inventarios, otra de las funciones sumamente importantes dentro de la empresa. Saber cuánta cantidad tengo de materia prima, productos intermedios, productos terminados. El control de la productividad de la mano de obra, por ejemplo. Saber si la mano de obra está trabajando a plena capacidad o están haciendo la plancha solamente para cumplir el horario. Y a partir de todo lo que yo observo en el chequeo, corrijo todo, ajusto y vuelvo a pronosticar la demanda. Todo este proceso lo puedo hacer para la empresa completa o lo puedo hacer también para una línea de la empresa o para un área de la empresa o para un sector o para un producto de la empresa. Es lo que se le llaman cadenas de valor. Una cadena de valor es una unidad que nos muestra que arranca con un producto en una entrada y termina con un producto a su salida. Puede ser una cadena de valor interna de la organización, puedo tomar como que la cadena de valor es la empresa completa. Por ejemplo, siguiendo con el tema de las automotrices. Si yo analizo a Fiat Auto Argentina completa, puedo tomar como cadena de valor a la fábrica entera o a toda la empresa, a todo Fiat. Las entradas van a ser los pedidos de los clientes y las salidas de esa cadena de valor van a ser los autos entregados 0 kilómetros en las concesionarias. Ahora lo puedo poner en una escala más chica y decir que mi cadena de valor lo voy a enfocar o la que voy a analizar es la fábrica. Entonces, la entrada de esa cadena de valor van a ser todos los insumos para fabricar autos y las salidas van a ser los autos terminados. Ahora bien, me puedo meter adentro de la empresa y adentro de la fábrica y me fijo, la cadena de valor del área de pintura. Bueno, la entrada van a ser los chasis sin pintar y las salidas van a ser los chasis pintados. Es decir, lo que siempre veíamos nosotros como sistemas, otra forma de decirle que es un sistema podría ser una cadena de valor. Se le dice cadena de valor cuando ese sistema agrega valor, agrega plata. Lo que entra, lo que sale es más caro
que lo que entra y en el medio se produce una ganancia. ¿A quién alcanza la cadena de valor? Tenemos los proveedores, los insumos, el proceso de producción o la conversión y transformación propiamente dicha, la entrega de los bienes y servicios, la postventa y todo el circuito de retroalimentación. La planificación y control de la producción se concentra en el medio. Como les dijimos, es toda la parte de adentro de la empresa, de los límites de la empresa hacia adentro. Planificación y control de la producción se enfoca en el proceso productivo, en la parte más donde se produce la transformación de los bienes. Después el servicio postventa, bienes y servicios, tal vez se encarga el departamento ventas. Y de insumos y proveedores se encargará a lo mejor el departamento compras. Bien. Ejemplos de cadenas de valor. Bueno, acá está, bueno, el ejemplo de una armadora automotriz que sería una fábrica de autos. Los proveedores serían los fabricantes de motores, las ruedas, los marcos, los ejes, la pintura, los asientos. Las entradas van a ser la mano de obra, energía, las refacciones de autos, las especificaciones técnicas de los autos. El proceso de transformación va a ser la soldadura, la fabricación, el ensamblaje, la pintura, el resultado del automóvil o el camión, cliente y segmento de mercado, a quién está destinado, económicos, de lujo, renta, transporte. Planificación y control de la producción va a estar trabajando acá, en el proceso de transformación, en soldadura, en fabricación, ensamblaje, pintura, para el caso de una industria automotriz. ¿Vieron el documental de Fiat Auto que yo les habíamos dado en una de las primeras clases del National Geographic? Que mostraba mega fábrica, se llamaba. ¿Lo vieron o no? Se olvidaron. Yo creo que sí, vi un poco. Bueno, nada, está en YouTube, en una de las primeras filminas de las primeras clases está el link, pero si ponen mega fábricas, Fiat Auto Argentina, que se explica al detalle cómo es el proceso productivo de un auto acá en Córdoba. Bueno, no hay problema, Brian, por llegar tarde. Bueno, vamos a ver la primera parte. Uno como encargado de la planificación y control de la producción, puedo tener a lo mejor un perfil más planificador. Es decir, tengo que encargarme del primer pasito. Ponerme a ver cómo hago para llegar a los objetivos. Ahora bien, voy a tener como una guerra interna en donde, por ejemplo, el marketing me va a decir, che, no, tenés que vender todo lo que más puedas. Vender. Es decir, maximizar los ingresos. Pero del otro lado me voy a dar vuelta y dentro de la empresa me van a decir, no se trata de vender, sino de minimizar los costos, porque a lo mejor yo me puedo concentrar en vender mucho, pero por vender mucho y tratar de cubrir o cumplir con mis demandas, tal vez no voy a estar cuidando mucho los costos o voy a estar comprando a los proveedores así rápido, sin demasiado cuidado, y lo que me queda en el medio entre lo que vendo y lo que compro es poco. Entonces tal vez yo cuando hago la planificación me tengo que poner a ver si me conviene vender mucho a cualquier costo o buscar el equilibrio. Ustedes como planificadores van a estar en el medio, buscando el equilibrio que va a estar en relación de las capacidades que tiene la empresa. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un planificador? Estadistas, es decir, tienen que basarse en datos que están fundados en incertidumbres y con eso tratar de tomar una decisión. Tiene que ser diplomático porque tiene que ponerse a trabajar en que todos los que trabajan en la empresa sean amigos, se lleven bien. Y por un lado, quedar bien con los jefes que quieren ganar plata a toda costa, pero también quedar bien con los clientes que quieren un producto de calidad, pero también quedar bien con los empleados que tienen que trabajar sus 8 horas porque es lo que les corresponde por ley y hasta ahí llega. Y economistas es porque en todo ese malabarismo que hay que hacer, además hay que tratar de que la empresa gane la mayor cantidad de plata posible. Entonces, cuando uno hace planificación,
está en contacto con todas las áreas de la empresa, con los dueños, con los gerentes, con el área de ventas, con el área de finanzas. ¿Cuáles son los objetivos? Así cortito, asegurar el adecuado abastecimiento de los productos correctos, en el lugar correcto, en el momento exacto, en que son necesarios para satisfacer la demanda de los clientes. Se pide hacer foco en el servicio al cliente y reducción de inventario. Se debe hacer un adecuado balance de ambos, ya que al aumentar un punto el nivel de servicio, el costo de inventario puede ser exponencial. Es decir, tal vez vender un producto más puede hacer de que mis costos se disparen. ¿Cuál es la función básica ahora de la programación? Cumplir fechas de entrega. Todo se va a reducir a un calendario, a un cronograma de entregas que hay que cumplir, que hay que decir, bueno, para tal fecha yo ya acordé con el cliente que le tengo que entregar tal cosa. Y para yo poder llegar a ese calendario de entregas, voy a tener que llevar adelante todo esto. Tener en cuenta esto, de maximizar ingresos y minimizar costos. Entonces no es una tarea sencilla, necesita de muchas herramientas. Tipo de planificación, no lo vamos a decir, ya lo explicaron ustedes, ya se lo dijimos varias veces, desde el punto de vista panorámico, tiene que ver con el tema, con el horizonte de tiempo. La planificación operativa es lo que quema, lo que sucede ahora o a lo sumo en el primer mes. La planificación táctica es lo que por lo general se puede hacer en un trimestre, en un semestre, en un año. Y la planificación estratégica es la visión a más largo plazo. Bien, entonces dijimos, a largo plazo se toman decisiones que tienen que estar alineadas con los objetivos de la organización. La organización, a partir de ahí se hace la planeación de productos y ventas. Es decir, yo me puedo fijar vender tantos kilos de helado entre enero y marzo, que es temporada alta. Entonces yo ahí hago la planeación de productos y ventas. Esa planeación de productos y ventas va a hacer que yo tenga que planear el área comercial. ¿Cuántos vendedores necesito? ¿Qué sabores de helado? ¿Cuándo tienen que estar esos sabores disponibles? A partir de ahí tengo que empezar también a planear la producción. Che, yo dije que iba a poner 10 vendedores para que vendan 5 kilos de helado cada uno por día. Entonces voy a tener que, si tengo 5 vendedores a 5 kilos de helado por cada uno, son 25 kilos de helado por día que yo tengo que fabricar. Entonces tengo que empezar a planear la producción. ¿Cuándo planifico la producción? ¿Lo hago a demanda o me anticipo y en invierno, en temporada baja, fabrico más para tener stock de reserva? Lo que sea que yo decida, lo tengo que planificar, planear la producción. Bien, planeé la producción, PAP se le suele decir, acá está le vamos a dejar los acrónimos que usualmente se utilizan en la industria. Una vez que yo planeé la producción, ahí digo, bueno, voy a necesitar leche, voy a necesitar colorante, voy a necesitar crema, voy a necesitar cucuruchos y voy a necesitar potes de plástico para los de 3 litros, para el helado que vendo envasado en 3 litros. Entonces ahí empiezo a planificar lo que se llaman requerimientos de recursos, ERP, todos los recursos que voy a necesitar. Pero acuérdense, yo había dicho que iba a necesitar 5 vendedores, entonces también en esta planificación de requerimientos los voy a tener que tener en cuenta para este plan. Y va a estar en íntima relación con esa planeación de productos y ventas que yo tenía pensado. Voy a planear, de esta planeación de productos y ventas, yo puedo sacar las cantidades de elementos que yo voy a necesitar, multiplicarlos por la planeación de la producción, es decir, por cuánto voy a fabricar, y obtener el ERP. Hay algunas herramientas que se utilizan para eso, como por ejemplo el diagrama de Gocinto. Pero obvio, todo cuesta plata. Tengo que planificar financieramente de dónde voy a sacar los recursos. ¿De dónde saco plata para comprar todos los insumos para fabricar los helados? Si todavía los helados no los vendí, lo pongo de mi bolsillo, le saco un préstamo en un banco y al banco le digo, che, como es para comprar insumos para helado, te lo voy a devolver en abril cuando termine la temporada. Lo que sea, tengo que hacer una planificación, ver de dónde saco plata. Y obviamente que esa planificación financiera me puede condicionar el plan de producción.
puedo haber dicho, bueno, voy a vender 10.000 kilos de helado, pero no me alcanza para comprar insumo para 10.000 kilos de helado, me alcanza para 1.000. Entonces, bueno, esa planificación financiera me va a bajar mi planeación de la producción de 10.000 a 1.000 y voy a tener que rever los materiales, la planeación de productos y ventas y demás. Hasta ahí era más o menos lo que sucede a largo plazo, ¿sí? En horizonte un año. Mediano plazo, capacidad de planta y material. Bueno, acá yo ya tengo la planeación de la producción, tengo que saber qué tamaño tiene que tener mi fábrica. Y empieza lo que se llama la programación maestra de la producción. ¿A qué le suena programación maestra de la producción? ¿A qué le suenan las palabras? Programación maestra de la producción. Vamos, tiren aunque sea verdura, pero tiren algo, a ver si están orientados, rumbeados o no. Digamos que toda la planificación que sería para producir el producto, la base. Para mí lo ideal, digamos, o sea, ¿cuánto necesitaría para, por ejemplo, producir, no sé si el máximo de lo que te da la planta, pero Claro, lo mínimo acuérdense que indispensable? ya habíamos dicho cuánto íbamos a producir en la planeación de la producción. Ahora tengo que ver el cómo lo voy a producir. La programación maestra de la producción es el cómo voy a producir, en qué máquina, cuántas horas por día, con cuánto personal. Y de acá se derivan varias cosas. La administración de la demanda, es decir, cómo administro los clientes internos de la empresa, pero también cómo voy a ir atendiendo a esa demanda proyectada. ¿Voy a fabricar todo el helado junto entre enero y marzo con personal extra o voy a fabricar un poco más en invierno y con eso abastecer a la demanda extra que yo voy a tener en marzo? Bueno, tengo que ver cómo administro esa demanda adicional. Va a surgir de acá la distribución de la planta, es decir, los planeamientos de requerimiento de distribución, cómo se los hago, perdón, de distribución de los materiales, cómo se los hago llevar. Che, el helado, ¿lo voy a vender en el mostrador o lo voy a vender puerta a puerta? ¿Necesito tener deliveries o necesito ampliar mi salón de ventas? Fíjense que son un montón de decisiones que van todas enganchadas unas con otras. De esta programación maestra, yo acá determino cuál es la planeación de la capacidad aproximada. ¿Cuánto voy a producir por mes, por día, por hora? Depende del producto del cual estemos hablando. Y acá empiezo a trabajar en lo que es la planeación de los requerimientos de material, los materiales que necesito para ese programa. Yo ya había dicho que voy a fabricar tanto helado, pero no es solamente los recursos que había nombrado como el personal de ventas, el colorante y la leche, sino de todos los materiales. A lo mejor las máquinas, cuando están funcionando, necesitan aceites lubricantes para mantenerse en buen estado de funcionamiento, entonces voy a necesitar comprar aceites para lubricar las máquinas. O voy a tener que comprar a lo mejor, bueno, insumos de oficina para imprimir todas las facturas que voy a estar emitiendo con la venta de los productos. Todo va a salir o va a estar un poco más definido con esta programación de la producción. Bueno, planeación de la capacidad requerida se deriva de esa planeación de requerimiento de materiales y ya empiezo a trabajar en el corto plazo. Programación detallada de los recursos. Programa del ensamble final, que va a depender de cómo atiendo la demanda, que también depende de la programación maestra de la producción. El control de actividades de la producción, hacer ese chequear lo que está sucediendo, controlar que todo esté bien, eso lo tengo que hacer día a día, y ver si los materiales que tengo me alcanzan para producir. Y también tengo que hacer planeación y control de las compras. Las compras por lo general suelen hacerse a más corto plazo, a no ser que sean cuestiones e insumos estratégicos. Estas dos cosas, control de actividad de la producción y
planeación del control de las compras, es lo que se le denomina los sistemas MRP. Hay sistemas informáticos que se encargan de esto, de fijarse y comparar qué es lo que estoy produciendo y en función de lo que yo produzco va comprando automáticamente. Hay muchos software que hacen esto en forma automática. Acá están todos los conceptos, hay más conceptos también, pero este sería el árbol de decisión de una persona que trabaja en planificación y control de la producción. Como ven, trabaja con todas las áreas de la empresa. Es un área vital, es el corazón de la empresa. Plan estratégico, plan agregado en forma más simplificada. Otra forma de verlo, por ahí esto es medio complejo, vamos a verlo de una forma más simplificada. Plan estratégico, es decir, planeo a largo plazo. Hago a partir del plan estratégico el plan agregado de producción, es decir, cuánto voy a producir en un periodo de tiempo. Armo el plan maestro de producción, entonces digo, en enero voy a fabricar tantos litros de helado, en marzo voy a fabricar, en febrero tantos litros, en marzo tantos litros, en julio tantos litros. Ese es el plan maestro, cuánto voy a producir en periodos ya acotados. La programación de compras y producción, cuántos insumos y materiales voy a tener que comprar para cumplir con ese plan maestro. Esto es el mediano plazo. Y a corto plazo es la ejecución y control, lo que sucede en el día a día. ¿Se entiende más o menos cómo es el orden o las categorías de decisiones o la cantidad de decisiones que hay que tomar en la planificación y control de la producción? Y nos estaba faltando algo que era el chequear. De la ejecución y control tengo que chequear si todo está bien y volver a diseñar mi plan agregado de la producción y cerrar el círculo de ese círculo de Deming que le mostraba, que era planear, chequear, hacer, controlar, planear, hacer, plan, do, check, act. Se me fue. Vamos de vuelta. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las cuatro pasos? Plan, do, check y act. Chequear. Plan, do, check, act. Muy bien, los 4 pasos. Bien. Actuar. Actuar. Planificación, tipo de planificación. Otra forma de verlo. A mayor horizonte de tiempo se le suele decir planificación agregada. Y al corto plazo es la programación de operación. En el medio, yo voy a tener programación maestra y planificación de materiales. Los límites u horizontes de cada uno de este tipo de planificación, medio que a veces se solapan. Y hay empresas que no tienen 4 niveles de planificación, sino que tienen 2 o 3. En la planificación agregada, yo puedo, por ejemplo, planificar a grandes rasgos por unidades, por familias de productos. Por ejemplo, voy a vender en los próximos 5 años voy a vender 10.000 autos y 5.000 camionetas. Ahora, en la programación maestra, ya voy a decir, che, no son 10.000 autos y 5.000 camionetas. De los 10.000 autos, 3.000 son del modelo base, 2.000 son del modelo intermedio y 5.000 son del premium, por ejemplo. Ya con un poco más de nivel de detalle. Y de las 5.000 camionetas, 3.000 son del modelo de trabajo y 2.000 son del modelo recreativo, por poner un ejemplo. Y en la planificación de materiales, ahora ya tengo que empezar a planificar por todos los componentes que esos materiales tienen. Che, yo dije 10.000 autos, 10.000 autos por 4 gomas cada uno, tengo 40.000 gomas que comprar y 5.000 camionetas por 4 gomas son 20.000 gomas que tengo que comprar. Todo eso tengo que ir planificándolo por componentes. Fíjense que se va empiojando la cosa, se va ampliando, porque a lo mejor del dueño de la empresa o el director de la empresa que dice, che, 10.000 autos, ya acá voy a tener que estar tomando la decisión de, no son 10.000 autos, son 40.000 gomas, 10.000 motores, todos los parabrisas, las butacas, el nivel de trabajo se va ampliando. Y fíjense que esto también coincide, por ejemplo, con el triángulo de jerarquía de una organización. En la pirámide organizacional, en la cabeza de la pirámide,
las decisiones son más bien globales, y en la medida que yo voy bajando en la pirámide organizacional, las decisiones son mayores, hay mayor cantidad de decisiones, pero sobre cosas más pequeñas o más acotadas. ¿Qué cosas se suelen trabajar en la planificación agregada? Por ejemplo, el tamaño de la instalación o la adquisición del equipo. Para fabricar 10.000 autos y 5.000 camionetas, probablemente tengamos que poner una fábrica más. Y esa sea la decisión estratégica. En la planificación maestra van a decir, si vamos a poner una fábrica más, vamos a tener que contratar más personal, vamos a tener que comprar más energía, comprar más materiales. Y en la planificación operativa, en la planificación de materiales o planificación operativa, ya voy a tener que ponerme a ver, qué cosas necesito y cómo las compro. En el corto plazo es lo que sucede en el día a día. Ya está funcionando las dos fábricas, la fábrica que tenía más la fábrica que compré. Entonces, todo el personal está trabajando a turno completo o no. Tiene todas sus materiales, los tiene a mano o no. ¿Trabajan 8 horas o trabajan 6? Ese tipo de decisiones a corto plazo es la que se hace en la programación de las operaciones. Es muy común que la planificación estratégica la haga por ahí el director de una empresa y la programación de las operaciones sea justamente, el cargo se suele llamar programación de las operaciones, y es un gerente o un jefe que tiene que tomar decisiones diarias. ¿Sí? Suele tener mucho estrés. Bueno, todos tienen estrés, pero bueno, es el que suele sufrir más. A largo plazo, para resumir, se planifican familias de productos, familias de recursos, son periodos de más de 18 meses, 3 a 3 años, eso depende. Comprende, por ejemplo, las adiciones y expansiones de empresas, localizaciones de planta, desarrollo de nuevos productos, la inversión de capital. Recuerden siempre que desarrollar un nuevo producto, desde la idea hasta el producto en sí, lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Mediano plazo. Acá ya empiezo a trabajar con el plan maestro de producción, la planificación de materiales, determinar en qué día se fabrican determinados artículos. A lo mejor puedo decir, los autos los voy a fabricar lunes, martes y miércoles, y camionetas solo voy a fabricar jueves y viernes. Encargar y desagregar el plan, se encargan de desagregar el plan agregado. Hay un plan agregado, dijimos 10.000 camionetas, 10.000 autos y 5.000 camionetas. Bueno, ¿cómo hago para fabricar 10.000 autos? Tengo que salir a comprar 40.000 gomas, 10.000 motores. ¿Quién lo compra? ¿Cuándo lo compra? ¿Cuántos meses de anticipación? Si el auto tiene que estar terminado en marzo, ¿cuándo tengo que comprar los insumos? A lo mejor tengo que comprar en enero, los tengo que comprar en diciembre, noviembre del año pasado. Bueno, ese tipo de desagregación se hace acá, en el mediano plazo. Hay herramientas, como por ejemplo los diagramas de Gantt, que se utilizan para eso. El plan maestro de producción, que es el plan detallado de cuánto voy a producir y cuánto voy a producir en el periodo de tiempo. Bueno, los autos, cuánto voy a producir cada mes, los subconjuntos del auto, voy a hacer ensamblaje del motor y chasis por un lado, pintura por el otro, y luego termina de armarse el auto y se entrega en marzo cuando necesitaba entregar. Niveles de empleo, es decir, cuánto utilizo algo, los inventarios, ¿tengo suficiente cantidad de gomas? Las 40.000 gomas, ¿las tengo en el inventario? ¿Necesito las 40.000 gomas ahora o puedo ir comprando a medida que voy fabricando los autos? Esas preguntas se hace el que está haciendo la planificación a mediano plazo. Y arma los planes y presupuestos o participa en la elaboración de plan y presupuesto de venta de productos, porque como conoce todo lo que tiene que comprar, puede participar en armar los presupuestos. Y en el corto plazo es al que le queman las papas, anda corriendo de un lado para el otro como bombero, es el que suele tener mucho trabajo urgente para hacer ya en el transcurso del día. A mí me llega una orden de trabajo de mi jefe que me dice, hoy tenés que fabricar 10 asientos y tu equipo de ventas tiene que comprar 3.000 gomas. Bueno, yo ya sé que eso no es para el total de la producción del año, pero lo tengo que comprar hoy porque si no lo compro hoy o en el transcurso de esta semana, se retrasa toda la productividad de la empresa. Planear por centro de trabajo, por cada centro de trabajo cuánto material despacha.
los insumos y materia prima diarios que yo necesito, y es ahí cuando entran en funcionamiento los MPR, que son sistemas para planear todo eso. Cuando mi empresa terminó de fabricar, puede ser que yo automáticamente ya me dé cuenta o el sistema automáticamente le avisa a mi proveedor que me despache los materiales. Como ven, parece complejo la planificación y control de la producción, pero la realidad es que hay que ser muy organizado. Hay que utilizar las herramientas que existen para hacer planificación y control de la producción. Y como vieron, es todo lo que sucede puertas adentro de la empresa, todo el quilombo dentro de la empresa para tratar de producir lo que la empresa produce. ¿Cómo se hace y por dónde empiezo? Bueno, plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Siempre. El círculo de Deming, acuérdense, pueden empezar por cualquiera de ellos y ir siguiendo la vuelta. Planeamiento. Planear y control de la producción, formulo los planes, programo, ejecuto y controlo. Planificación en el tiempo, cantidades y cuándo. Optimizar stock. Después, una vez que planifique todo, recién después empiezo a hacer la programación detallada y minuciosa. Efectúo el lanzamiento, es decir, empiezo a trabajar y una vez cuando empecé a trabajar, realizo controles para saber si todo está correcto, si tengo algún desvío, si todo funciona según lo planificado. Y si no está según lo planificado, tengo que actuar para volver a ajustar todo el proceso. Planeamiento. ¿Qué es planeamiento? Prever y coordinar en largo y mediano plazo, los medios disponibles, los trabajos a ejecutar para realizar en el menor tiempo posible y al menor costo. Se busca eficiencia y economía. Hay que definir en el planeamiento los indicadores. Por ejemplo, tiempo estándar sobre el tiempo trabajado me dice que yo trabajé 4 horas sobre 5, entonces mi mano de obra trabajó un 80%. ¿Qué información asociada hay en el planeamiento? La capacidad productiva de cada centro de producción, es decir, cuánto puede producir cada centro. La cantidad de la capacidad productiva ocupada, es decir, de acuerdo a lo que yo tenía planificado vender, cada centro productivo ¿está completo o tiene capacidad ociosa? Esto es lo que forma parte o es lo que permite a uno conocer la empresa. Proceso del trabajo incorporar, si lo hago yo o lo tengo que contratar de un externo o qué tareas son necesarias realizar. Los centros de producción que van a intervenir, tal vez yo tengo una empresa que tiene diferentes centros de producción, pintura, armado, detalle, no sé, puede haber diferentes centros y no todos funcionan. Por ejemplo, puedo tener, supongamos, una empresa que se dedica a fabricar medios de transporte en general, ya sean marítimos o terrestres. Entonces, viene un orden de compra que dice, che, hay que fabricar autos, entonces el centro de trabajo que fabrica gomas sí va a trabajar porque tiene que proveer ruedas para los autos. Pero después entra una orden de trabajo que dice, no, necesitamos vender 10 botes, entonces el centro de trabajo que se dedicaba a armar gomas no tiene que trabajar, pero sí tiene que empezar a trabajar otro centro de trabajo que fabricaba los motores fuera de borda y las hélices. Entonces puede suceder que cuando uno arme la planificación diga cuál es el centro de producción que interviene. Donde más se suele ver esto de la definición de los centros productivos que intervienen son en las fábricas de gaseosas. Las fábricas de gaseosa tienen estudiada bien la demanda y saben que hay determinados gustos que se venden en determinadas épocas del año. No me digan por qué, pero es así. Una vez que estuvimos en Baggio nos lo mostraban. Por ejemplo, en Baggio, con las bebidas fresh, saben que en determinados meses del año se vende más naranja y pomelo, sobre todo en verano. ¿Saben por qué puede ser que se venden más en verano naranja y pomelo? Porque se toma más tereré seguramente, no sé, la verdad que yo tampoco sé. Pero puede ser tal vez una razón que en enero y febrero se venda más jugo de naranja y pomelo porque la gente consume más tereré con jugo de naranja y pomelo. Y el resto del año
se vende más, a lo mejor, no sé, frutilla y uva. Claro, porque son los gustos que más satisfacen la necesidad de sed, digamos, una cosa así, de alimentarse. Exacto. Baggio tiene bien definido que hay gustos que se venden más en verano y gustos que se venden más en invierno. Entonces, cuando planifican la producción, el centro de producción, a lo mejor de naranja, en verano va a trabajar a full, pero en invierno va a estar ocioso. Y el personal que trabajaba en el centro de producción de la gaseosa sabor naranja pasa a trabajar a la línea que fabrica, no sé, sabor frutilla. O la línea completa, en vez de fabricar naranja, fabrica frutilla. Carga de trabajo, es decir, cuánto va a trabajar. Es decir, tengo que planificar todo lo que sucede. ¿Qué más? El plazo de trabajo, necesidad y demora de los insumos. De acá aparecen algunas cosas. ¿De dónde yo puedo saber? ¿De dónde puedo determinar qué voy a necesitar? Y hay algunas herramientas, como por ejemplo el despiece analítico, el diagrama de Gocinto, el balance de masas. Son herramientas que vamos a ver a partir de la semana que viene. Las necesidades de subcontratistas, si yo lo puedo resolver todo con mi personal o necesito subcontratar a personal extra. Muchas veces las fábricas paran en el verano para hacer mantenimiento porque a lo mejor trabajan menos y subcontratan al personal de mantenimiento. Y también en la planificación aparecen un montón de documentos relacionados a la producción. Por ejemplo, el diagrama de ordenamiento, la hoja de ruta, la carga de máquinas, que también son cosas que vamos a empezar a ver la semana que viene. La programación propiamente dicha. Por definición, actividad de planificación y control que prevé y coordina con detalle en el corto plazo la producción con el objeto de aumentar la productividad y reducir costos. Productividad proporciona que un recurso está realmente aprovechado. ¿En qué medida es productivo? Ejemplo, la mano de obra, tiempo trabajado sobre el tiempo presente en el trabajo o, por ejemplo, unidades producidas sobre recursos utilizados. Yo tengo que, cuando armo la programación, valerme de indicadores de productividad. Es la mejor forma en la que yo puedo saber si mi empresa está trabajando correcto o no, si tengo capacidad ociosa o no. ¿De qué depende? De la calidad de los datos. ¿Cómo hago yo para calcular el tiempo trabajado sobre el tiempo presente del trabajo si no mido el tiempo en el que están trabajando precisamente? Si yo no tengo datos, difícilmente lo pueda hacer. Entonces, depende de la calidad de los datos que sirven como base, de la exactitud de los tiempos de producción, del tamaño del lote económico. Este es un concepto que vamos a definir después más adelante, que tiene que ver cuál es la cantidad que a mí me conviene fabricar con economía de recursos. Cuando uno calcula el punto de equilibrio de una empresa, puede suceder que si yo me excedo o quiero fabricar más, ya no me resulta económico porque tengo que comprar mucho más insumo y lo que yo voy a terminar ganando es menos. ¿De qué depende? De la continuidad de la actividad, del grado de flexibilidad del sistema de producción respecto a los cambios, lo que hablamos, por ejemplo, si cuando vino la pandemia, las empresas que no se adaptaron medio rápido quedaron en la lona. Y bueno, básicamente tratar de mantenerse en actividad. Por eso que en la programación uno tiene que planificar exacto para poder ir haciendo frente a las variaciones de la demanda. En el lanzamiento, en la parte de DO, bueno, yo acá tengo que poner en ejecución el trabajo ordenado. Ya sé lo que tengo que hacer, me tengo que poner a trabajar para que se realice mediante métodos, planos, herramientas, máquinas, tiempo, etc. Esto, acá entran en juego entonces un montón de información técnica que me arman tal vez otros organismos u otras áreas de la empresa. A lo mejor el área de diseño me va a armar el plano que yo necesito para comprar la máquina o para fabricar el material. ¿Qué actividades se hacen? Verificar que haya materiales, máquinas, herramientas, preparar las órdenes de trabajo y remitir copias. Las órdenes de trabajo es un documento interno de la organización muy importante.
¿A quién le remito copias de órdenes de trabajo? Los talleres, a los almacenes, a todos los involucrados. Es decir, yo voy a mandar una señal de que los almacenes tengan materia prima disponible porque voy a empezar a trabajar. Registrar en informes y tableros para tenerle esta información de calidad que en el paso anterior yo necesito para la toma de decisiones. Controlar el avance en el tiempo, asegurar el control de las piezas, que todo esté en donde tiene que estar y de la calidad en la que tiene que estar. Control de avance, acá entra la parte más importante. Control de avance de la producción es la actividad que efectúa el seguimiento de la producción e interviene en la adopción de medidas correctivas. Es decir, controlar que todo esté bien. Si no estoy controlando, no voy a poder saber si estoy haciendo las cosas bien o las cosas mal. Es decir, nuestro sistemita plan, do, check, act. Planear, hacer, chequear, actuar, lo tengo que hacer hasta el infinito. Bien, hay todo esto que yo le estoy mostrando, lo puede hacer cualquiera de ustedes como licenciado en organización industrial. Los ingenieros industriales también suelen trabajar mucho en esto, pero hay un certificado que ustedes pueden gestionar, que se llama se gestiona de manera internacional en el Project Management Institute, que es un certificado, un papel que dice que ustedes son genios, expertos, haciendo planificación y control de la producción. O Project Management, que es la forma en la que se le suele decir en forma internacional. Si bien el certificado es internacional, se puede estudiar en casi todas las universidades. De hecho, la UTN tiene su programa de Project Management y sale, esta filmina la armé estos días, sale hoy 27.000 pesos tener el certificado de que ustedes son genios en Project Management. Obviamente que no es que yo pago y me dan el certificado, sino que yo tengo que estudiar y rendir un examen para poder obtener el logo de Project Management Institute, poder decir que yo tengo el certificado y que estoy certificado como Project Management. Las empresas chicas, por lo general, no te piden, si te contratan para laburar como Project Management, que tengas el certificado. Pero las empresas grandes sí lo toman como válido e incluso te pagan más si vos tenés el certificado de Project Management. Mi recomendación es que si a ustedes les interesa el tema, el día de mañana vean la posibilidad de poderse certificar como Project Management porque les va a dar un montón de herramientas. Y fíjense de qué se trata el curso. Dura 75 horas, después hay que rendir el examen y el examen es aparte y suele ser bastante complicado. Y después de rendir el examen, ustedes tienen que certificar 500 horas trabajando en Project Management para poder tener el certificado finalmente. No es que una vez que lo hacen, rinden y lo tienen, sino que después tienen que certificar las horas. Y fíjense que fundamento de la dirección de proyecto y gestión de la integración de proyectos. Gestión de cronograma y costo de proyecto. Gestión de recursos, los interesados y comunicación de proyectos. Gestión de la calidad de adquisiciones de proyectos. Gestión de riesgo e integración. Todos temas que ustedes ven en diferentes materias a lo largo de su carrera. Como ven, es algo que les cae al dedo. Esto es simplemente a modo de cierre. Hasta acá terminamos, acá les dejamos al que le interese y quiere empezar a leer, acá están la principal bibliografía en relación a Project Management. En particular, les recomiendo que empiecen a investigar las metodologías ágiles, que son las herramientas más modernas de planificación y control de la producción, que tienen muchas cosas interesantes para ponerse a trabajar. Creo que los mareamos, porque fueron un montón de conceptos, un montón de nuevas ideas, una atrás de otra. Pero les decimos que se queden tranquilos porque después en las próximas clases y a lo largo de todo el año vamos a ir trabajando en las herramientas de a poquito, una a una, para ir internalizando los conceptos. Bien, hasta acá con esta parte de Project Management. ¿Alguna duda? ¿Quieren que reveamos algún concepto o pasamos a la actividad que tiene prevista Ricardo?
Por ahora ninguna duda. Bueno. Bien. Bueno, chicos. Ricardo, no sé si te doy para... ¿Querés? Sí, no, nosotros, no, simplemente comentarle que justamente a raíz de esta clase maratónica de conceptos, para no cansarlo, coordinamos con Andrés para no seguir dándole teoría, así que vamos a repasar un poquito y lo que nos quedó en el tintero. Yo acá tengo la pizarra y tengo los archivos pendientes,